Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Señor Espíritu Santo, ven en este momento, ven que te necesitamos. Ven, tercera persona de la Santísima Trinidad. Abrimos nuestro corazón y lo ponemos dispuesto para que seas tú quien entre en nosotros, para que sondíes lo más profundo de nuestro ser y así cada vez más asimilarnos a nuestro Señor Jesucristo. Te invoco, Espíritu Santo, que llegues a todo aquel que está escuchando estas lecturas, a todo aquel que esté del otro lado de la cámara, para que sea tu palabra la que llegue, para que sea tu gracia la que entre, para que sea tus dones que se derramen sobre ellos. Ven, Espíritu Santo, y entra en sus corazones, en sus mentes. Entra a sus lugares donde les da trabajo entrar, quizás aquellos lugares donde ni ellos mismos, ni yo mismo quiero entrar. Ven, Espíritu Santo, y toca los lugares más oscuros de nuestra alma, para que iluminados por tu palabra podamos soltarlos, confesarlos y liberarnos de eso que estamos cargando. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento. Enseña a poner nuestros sentidos en este momento. Enséñanos, Señor, a poder estar aquí presentes. Que este momento de lectura esté consagrado a nuestro Señor Jesucristo. Que nada de lo exterior importe, sino que estés tú, que hables tú y que te escuche yo. Gracias, Señor Jesucristo, por la promesa divina que un día nos diste. Te rogamos, Señor Jesús, que nos des la gracia de recibirte en tu palabra y que nos permitas estar dispuestos a no solo recibirte, sino a acogerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con San Lucas capítulo 8. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Los acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes, llamado Cusa. Susana y varias otras que lo atendían con sus propios recursos. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino, lo pisotearon, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y lo ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: Escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó: A ustedes se les da a conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llegará en parábolas. Así pues, mirando no ven, y oyendo no comprenden.
Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tiene raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la ponen sobre un candelero para que les entre y vean la luz. No hay nada escondido que no deba de ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan, porque al que produce se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies y decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataron con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él contestó: Multitud, porque muchos demonios habían entrado en él, y rogaban a Jesús que no le ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar a los cerdos, y él se los permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que había salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos
y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que había salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no. Pedro le replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decirle al dirigente de la sinagoga: tu hija ha muerto. No tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente: no temas, basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Le volvió su espíritu al instante, se levantó y Jesús insistió que se le diera de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo el tercer evangelio sinóptico con Mateo y Marcos. Por lo tanto, muchas de las historias se parecen, por eso se llaman sinópticos. Pero aún así siempre tenemos algo que digerir de lo que leemos aquí. Jesucristo aquí habla en el capítulo 8, versículo 16, inciso B. Bueno, voy a empezar desde el comienzo. Dice: nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Mis hermanos, Jesucristo en otro pasaje, o la palabra de Dios en otro pasaje nos dice, y Jesús lo dice: ustedes son la luz del mundo. El Señor nos ha mandado a hacer luz para la tierra. Nos ha mandado a hacer luz para un mundo muy oscuro, para un mundo demasiado oscuro. Basta encender las noticias y veremos cómo está el mundo. Padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, niños matando a gente, padres que golpean, secuestran, abusan, pornografía infantil por todos lados, narcotráfico. Hay un mundo muy oscuro allá afuera. Y nosotros somos llamados a hacer la luz. Y dice la palabra del Señor que un candelabro no se enciende para ponerlo debajo de la mesa, sino todo lo contrario.
se pone sobre un candelero para el que la vea, para que entre, vea la luz. Mis hermanos, la pregunta es: nosotros, ¿cuánta luz somos para el mundo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado a mí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O simplemente trato de vivir mi fe yo solito y mientras yo viva bien no le haga daño a nadie? Lo he dicho muchas veces, al cielo no se va uno solo. Si no hemos hecho nuestra parte para que unos vayan delante de nosotros, o sea, aquellos que han muerto primero que nosotros, y ellos lleguen, y después de muerto que dejemos algo para que otros lleguen, no esperemos el cielo nosotros. Yo no he sabido de nadie que alcance, por decirlo así, en este caso voy a poner la santidad porque es una garantía del cielo. Yo no he sabido de ningún santo que se haya hecho santo solo. No lo he sabido. Quizás los haya, pero yo no los he sabido. Porque la fe no se puede vivir sola. La fe cristiana no se puede vivir sola. Ojo, la salvación es personal. La salvación sí es personal, pero la fe no. La fe se tiene que compartir. Y dice la palabra del Señor: porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. La fe sola, hasta la poca fe que tengamos, se nos quitará, porque al que produce se le dará. El último que voy a tocar, pues por el tiempo siempre, ¿no? Pero es el versículo 19 del capítulo 8. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. No hace mucho, en una página de internet tuve un debate con una esposa de un pastor y estábamos hablando de este tema. Y cuando le empecé a explicar las escrituras, que hermanos en la Biblia no literalmente son hijos de sangre, sino que pueden ser del mismo pueblo, de la misma raza, de la misma fe, de la misma familia. Dice: a mí no me interesa saber eso de primos, hermanos, porque le puse el pasaje de Lot y a ¿quién era? Abraham. Lot y Abraham, y que le dijo: tú y yo somos hermanos, no está bien que peleemos. Y cuando claramente dice que Abraham era tío de Lot. Entonces, cuando ya le puse todos esos pasajes y se le acabaron los argumentos, pues dice: a mí no me interesa nada de eso. Es que eso es ilógico, porque si no te interesa entender los géneros de la Biblia, los géneros literarios de la Biblia, entonces te vas a dejar ir por este pasaje únicamente, y el único pasaje que existe de que Jesús tuvo más hermanos, por decirlo así, porque iban con María, y ya con eso dicen que la Virgen María tuvo más hijos. Pero no, ya les he demostrado en todos los demás videos de cuando hablamos de los hermanos, ya les hemos ido encontrando los padres a cada uno de los disque hermanos de Jesús, porque en una parte da sus nombres cuando dice: no están aquí entre nosotros sus hermanos, su hermana, que no ese es José el carpintero. Entonces hemos visto poco a poco este punto, pero como les dije, lo prometido es deuda. Al final voy a hacer un video específicamente sobre los hermanos de Jesús, pero que en ningún lugar dice que son hijos de María, pero digamos los hijos que le atribuyen a María, que no son de ella. Y ya lo último, como siempre se los digo rápido, nomás lo repaso. Dice: Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y Pedro es el que sale siempre a replicar. Y luego después en el 51 dice: al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago. Mis hermanos, cuando leemos la Biblia completa en todo su contexto, solamente un ciego no puede ver la primacía de Pedro. Y esto es el comienzo. Esperemos cuando lleguemos a Hechos de los Apóstoles y a las demás epístolas. Así que bueno, mis hermanos, primero Dios, continuaremos mañana. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y nos estamos viendo.